Maestra Ivonne Anieva, y al licenciado que tiene un apellido medio frío, muy fácil tu nombre, muy fácil de escribir, Jorge Blasco, que es el despacho jurídico de Anieva y Abogados. Ellos nos van a hacer el gran favor de darnos una plática sobre algo que la mayoría de nosotros no le prestamos la atención que debemos prestarle, que es el nuevo reglamento de la contratación en base a la Ley Federal del Trabajo. Muchos conocemos de finanzas, otros somos muy abusados para ver cualquier otra cosa de las que tiene el gobierno, tránsito y demás. Pero nadie casi se preocupa de la Ley Federal del Trabajo y la ley que menos, será que menos lata nos dio durante muchos años. Ahora nos está dando grandes problemas. Creo que el resolver y el ver qué problemas tenemos con esta nueva ley es algo que de verdad yo agradezco muchísimo al licenciado y a la maestra que nos den esta pequeña plática, pequeña porque no tenemos mucho tiempo, pero grande por lo que nos va a decir. Así que el tiempo es de ustedes. Además tenemos una cara bonita enfrente, así que yo creo que no hay ningún problema. Gracias. Antes que nada, pues muchas gracias y agradezco que estén ustedes aquí esta noche a pesar del frío y de que se haya quemado el Jauregui, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios creo que estamos bien todos. Quiero comenzar esta plática hablando de las nuevas formas de contratación laboral de conformidad con la Ley del Trabajo. Quiero comenzar esta plática diciendo cuál es mi percepción de lo que es la creación de una empresa. Todos los que estamos aquí, los que normalmente asistimos a las prácticas de comercio amigo, yo los veo como empresarios, no como comerciantes. Son personas que día a día construyen algo y es como construir un edificio. Un edificio, para que pueda ser de muchos pisos, tenemos que tener cimientos fuertes. No me equivoco, no soy arquitecta, pero bueno, así es como se maneja. Una empresa es algo similar. Debemos de tener cimientos fuertes para poderla hacer crecer. Desde mi punto de vista, hay ciertas cosas que pueden desestabilizar a una empresa. ¿Como cuáles, por ejemplo? Para mí son tres. La primera, estar bien contabilizada. Si yo no tengo mi contabilidad adecuadamente, si no tengo mis facturas y demás, el SAT me va a multar y eso es desestabilizar mi empresa porque obviamente económicamente me perjudica. ¿Qué otra cosa que también debemos entender que se me hace importante? Nuestros registros de marcas y nuestras patentes de productos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que si alguien viene, me roba mi marca, me roba mi producto, pues obviamente adiós negocio. Y la tercera, que también, como dice don Andrés, nos pega fuerte en el bolsillo, son los trabajadores. La percepción del 90% de los patrones es que la Ley Federal del Trabajo está a favor al 100% de los trabajadores. Y vengo a decirles que no es así. Hay una serie de herramientas que nosotros tenemos en la Ley Federal del Trabajo que no utilizamos como patrones y que si las utilizáramos nos ahorraríamos muchos problemas, muchos dolores de cabeza y sobre todo lo más importante, dinero. Yo quiero hacerles una pregunta y quiero que alce la mano aquella persona que tiene por lo menos en su cargo un empleado. Bueno, ¿quién de esas personas que alzaron la mano tienen a ese empleado con un contrato? Ahí está la cuestión. ¿Tiene usted un contrato? Bueno, vamos a ver, abogado, por favor. ¿Cuáles son los contratos? ¿Por qué titulamos nuevas formas de contratación? Porque a pesar de que en el 2012 la reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo, ya tiene desde el 2012, poca gente la conoce y pocos patrones lo utilizan. Y es por eso que hablo de nuevas formas de contratación. ¿Qué tenemos de acuerdo con el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo? No quiero ser tan técnica, así que lo vamos a ir identificando uno por uno para que ustedes tengan mejor conocimiento y yo me pueda explicar mejor. Para un tiempo determinado. Este es utilizado principalmente en las obras de construcción. Por temporada, por tiempo indeterminado, que esas son las nuevas modalidades
y la novedad que ahora tiene la ley del trabajo. Tiempo indeterminado a prueba y tiempo indeterminado por capacitación inicial. Ojo con lo que ustedes me acaban de decir. Nadie tiene más que una persona un contrato con sus empleados. ¿Qué dice la ley? Que a falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Y es ahí donde empiezan los problemas. Abogado, si me hace favor. Vamos a analizar por obra determinada. Puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Esto es muy importante cuando aquellas personas, reitero, que tienen constructoras, lo pueden utilizar. ¿Por qué? Muy simple. Si yo construyo una casa, obviamente sé cuándo empieza, no sé cuándo termina, pero se va a terminar, ¿cierto o no? Entonces, cuando se termine la materia de trabajo, ya no va a subsistir. Y entonces, ¿qué puedo hacer con todas las personas que intervinieron en la construcción? Simple y sencillamente se termina su contrato. Es rara la constructora, a pesar de que es un contrato muy noble, el que lo tiene. Todos dejan las cosas así. ¿Qué pasa cuando la casa se termina? Pues los trabajadores dicen, me despidieron. Y entonces van a conciliación y arbitraje y lo que hacen es decir, me despidieron. ¿Tienes un contrato? Les preguntan. No. ¿Qué estabas haciendo? Una casa. Pero mi patrón me va a contratar para la próxima construcción. Ah, bueno, entonces sí es un despido injustificado y ahí es donde empezamos con problemas. Reitero, el contrato por obra determinada lo pueden utilizar aquellas personas que tengan construcciones, que estén haciendo constructoras, que tengan una construcción. Hay también, se puede utilizar, nosotros por ejemplo en el despacho asesoramos a una empresa que tiene un banco de piedra. El banco de piedra no sabemos cuándo se va a terminar. Y tenemos a su vez contratos con otras empresas que contratan, valga la redundancia, a esa empresa para proveerle de piedra para determinadas construcciones. Pero cuando esos contratos se terminan, pues obviamente el trabajo que yo tengo como proveedor también se termina. Y entonces todos aquellos trabajadores que yo contraté para realizar ese trabajo se tienen que ir. ¿Por qué? Porque ya no existe la naturaleza del contrato. Es decir, aquello que yo extraigo ya no va a ser necesario. Pasemos al segundo. Los ejemplos, como les decía yo, la construcción de una casa, la extracción de algún tipo de material que esté sujeto a la existencia de este, como decía don Andrés hace rato, la extracción de las minas, tarde o temprano se pueden terminar, pues entonces se terminan los contratos. Cuando la materia de trabajo esté sujeto a una concesión cuya duración esté condicionada. Lo que les decía yo, vamos a suponer, si yo tengo una constructora, el gobierno me da la concesión para hacer una carretera, cuando la termino, se termina también el trabajo y no tengo por qué liquidar a los trabajadores. Simple y sencillamente su contrato fenecido. ¿De acuerdo? Bueno. El contrato por tiempo determinado. El contrato por tiempo determinado es el más conocido, yo creo, y el que utilizan en un 90%. De manera discriminatoria. Y sin embargo, no debe de ser utilizado porque tiene una cuestión. Se parece mucho al de hora determinada. Dice, un contrato por tiempo determinado solamente lo puedo utilizar en dos ocasiones. Cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. ¿A qué se refiere cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar? Ahí les va. Mi ejemplo favorito. ¿Alguien de aquí tiene papelerías? Nadie tiene papelerías. Bueno, las papelerías, más o menos por ahí de julio o junio, empieza la temporada alta. ¿Qué significa esto? Que tienen mayores ventas y entonces necesitan más personal. Entonces necesitan contratar más trabajadores. Pero ¿qué pasa en octubre cuando las ventas ya bajan? Todo ese personal que contrataron en junio, pues ya no es necesario, les sobra. Despiden al trabajador, no tienen por qué despedir. Hacen un contrato por tiempo determinado por el tiempo exclusivamente de la temporada alta. No necesito inclusive poner una fecha exacta. Se vence, por ejemplo, el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque a lo mejor para el 2 de octubre todavía sigo teniendo ventas altas, ¿no? Sin embargo, sí especifico en mi contrato
que puede ser con la temporada alta y que cuando se termine ya no voy a requerir de ese personal y no tengo necesidad de vigilar. Eso es obviamente apegado al derecho, y si yo llego a conciliación arbitraria y digo, efectivamente mi contrato se terminó, no tengo por qué liquidar al pago. Si no tengo un contrato por tiempo determinado que debe de ser, reitero, apegado al derecho, por lógica, va a ocasionar que pague yo indemnización. Y ahí es donde empiezan, reitero, los problemas porque nos afecta el bolsillo. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Lo vemos muy comúnmente con las mujeres embarazadas. Se van 3 meses porque son los 3 meses que les da el Seguro Social. Entonces, sí puedo contratar a otra persona que la sustituya por 3 meses. Y lo pueden hacer ustedes también con algún trabajador que se enferme, que esté incapacitado, que tenga algún permiso, ¿no? Entonces, no hay ningún problema por eso. Ahí es cuando se tiene que usar un contrato por tiempo determinado. ¿Cuál es el problema que presentan la mayoría de las empresas? Les pongo 2 ejemplos. Nosotros asesoramos a una empresa que es de Puebla. Cuando yo llegué a asesorarlos, me encontré con que tenían contratos por tiempo determinado, trabajadores por 2 meses, otro trabajador por 5 meses, otro trabajador por 6 meses, y yo pregunté, ¿y por qué es así? O sea, ¿por qué tiene que ser de manera así, de 3 meses, 2 meses, 1 mes? Me dicen, no, pues es como le caiga al patrón. Dije, no, espérame, no es como le caiga al patrón, es como marca la ley. Bueno, otro que me encantan los contratos por tiempo determinado, aunque no lo crean, es gobierno. Gobierno en todos sus órdenes, federal, municipal, estatal. ¿Qué hacen? Y les cuento cómo está el asunto. Cuando Miguel Ángel Yunes llega a esta administración, fue hace prácticamente 2 años, despide muchísimas personas, bajo el argumento de que sus contratos habían terminado y los despiden a todos el 31 de diciembre. Adiós. Cuando llegan con una servidora al despacho, reviso y resulta ser que tenían antigüedad de 14 años, de 20 años, y durante todo este tiempo habían estado firmando un contrato por tiempo determinado. Ahora los cambiaron, antes eran de 3 meses, 3 meses, 3 meses. Ahora es de 6 meses, hacen 2 al año. ¿Por qué? Porque eso es administrativo. ¿Qué sucedió? A su servidora la entrevistaron y le preguntaron, dicen en gobierno que todos esos juicios los van a perder. Y yo les dije, no, todos esos juicios los van a ganar aquellas personas que demandan. ¿Por qué? Porque la temporalidad del contrato no estaba justificada. 2 años después, ya empezaron a salir las sentencias laborales y efectivamente el gobierno. Entonces, nunca me van a dar la razón, ¿verdad? Tampoco la quiero. A mí lo que me interesa es que los trabajadores ganen. ¿Por qué? Porque no tenemos justificada la temporalidad. Y eso mismo le pasa a todas aquellas empresas que utilizan de manera indiscriminada este contrato. Ahora, vamos a ver las bondades que ahora nos da la ley de trabajo. Contrato por tiempo indeterminado a prueba. Les soy sincera, como abogada no estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo puedo tener un contrato por tiempo indeterminado a prueba? O sea, es una contradicción. Sin embargo, los legisladores dijeron, es la maravilla. Y efectivamente lo estamos utilizando. Lo estamos utilizando, pero reitero, muy poca gente lo conoce. Para no entrar en detalles y más bien explicarles de manera más práctica cómo se maneja, el contrato a prueba es por 1 mes y lo podemos hacer exactamente por 30 días. ¿Cuál es la diferencia con el de capacitación inicial? El contrato indeterminado a prueba quiere decir que el trabajador trae los conocimientos necesarios para desempeñar el puesto. Esto es, no lo tengo que capacitar. Él dice que es la maravilla del mundo y que sabe hacer absolutamente. Entonces, pues yo contrato a una persona por un mes. Si durante ese mes me doy cuenta de que no era cierto
y de que no sabe absolutamente nada, llegado el término de los 30 días, le digo al hecho. Eso es para un empleado general. Si yo contrato a un administrativo, una persona que va a estar no como empleado general, sino con un cargo un poco más elevado, entonces puedo prorrogar ese contrato a prueba hasta por 3 meses. Ahí sí ya me oyen, ¿verdad? Perdón, es que alguien me dijo que no se escuchaba. Bueno, reitero, puedo prorrogarlo por 3 meses más. ¿Qué sucede cuando se vence ese contrato? Se supone que en las empresas debe de haber una comisión de capacitación y adiestramiento. ¿Quién tiene su comisión de capacitación y adiestramiento por nada? Nadie. Eso es algo que deben de tener. No tan solo porque los ayuda para este tema, sino porque la Delegación Federal del Trabajo los multa si no la tiene. Entonces, es algo que sugiero y si me dan la oportunidad, con todo gusto, más adelante podemos hacer una plática. Perdón, capacitación y adiestramiento. ¿Y adiestramiento? Y adiestramiento. La tienen que conformar, al igual que la Comisión de Seguridad e Higiene y la del Reglamento Interior. Si quieren, al final tienen alguna duda sobre esto, con todo gusto abordamos el tema. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Reitero, se vence mi contrato y asunto terminado. No tengo que liquidar a ese trabajador. Lo tengo a prueba. Si ese trabajador me funciona y yo como empresa determino que sí se quede, entonces no tengo que hacerle otro contrato. ¿Por qué? Porque se vuelve en automático por tiempo indeterminado. Es por eso el nombre, indeterminado a prueba. Tengan mucho cuidado. Si ustedes utilizan este formato o el de capacitación inicial, tengan mucho cuidado con la fecha del vencimiento. Con un día que se pase, se vuelve en automático por tiempo indeterminado. Y si despiden 2 o 3 días después de vencido el contrato a ese trabajador, lo van a tener que liquidar. Entonces tengan mucho cuidado. Hoy en la mañana me pasó a mí en la Junta de Conciliación. Llegó un trabajador y argumentaba, a mí me despidieron. Y entonces yo dije, no, estaba con un contrato previo. No, pero es que a mí eso no me lo dijeron, no, pues lo firmaste. Quería 8,000 pesos de liquidación por un mes. Si yo, esa empresa, hubiese tenido su contrato en regla, los hubiese tenido que pagar. ¿Saben cuánto se le pagó? 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque tienen su contrato como debe de ser. Y porque el día que se vencía el contrato, ese día se le dijo, se acabó. No te vamos a renovar tu contrato. Adelante, Roberto. El periodo de prueba podrá extenderse, lo que les decía yo, hasta 180 días, solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de la misma índole. Si yo contrato un gerente, pues obviamente puedo tener un contrato a prueba por un mes, pero si veo que funciona, que se puede adaptar, lo puedo prolongar hasta 3 meses. No sé si hasta aquí he sido claro. Si no, por favor, me dicen y me regresan. Bueno, sigamos abogado, por favor. ¿Cuál es la capacitación inicial? Se entiende por capacitación inicial cuando un trabajador debe de adquirir los conocimientos o habilidades para desempeñar el puesto. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que él no sabe nada. Yo lo contrato, pero yo le tengo que enseñar cómo lo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Entonces le doy 3 meses. Igual, si contrato a un gerente, pasados los 3 meses lo puedo prorrogar 6 meses. O sea, 3 meses. No vayan a pensar que son 9 meses en total, sino son 3 meses más, o sea, hablando de 6 meses. La diferencia principal es esa. En el primero, en el de prueba, se supone que el trabajador tiene los conocimientos. En el de capacitación, no es así. En el de capacitación, tengo que capacitar a ese trabajador. Igual, cuando se termina la
capacitación, yo puedo determinar libremente prácticamente, porque sí dice, tenemos que tomar en consideración la opinión de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, pero la ley establece que lo puede hacer o no lo puede hacer el patrón. Entonces, si se van dando cuenta, son herramientas que ustedes pueden utilizar y que pueden contratar a sus trabajadores de esta manera. Eso les va a dar a ustedes la oportunidad de determinar si el trabajador que acaban de contratar es apto o no. Y que si no es apto, pues entonces le pueden dar las gracias sin necesidad de liquidar. Obviamente van a pagar las prestaciones que por ley le corresponden, que eso mi Dios Padre nos lo pide. Es como el SAT, hay cosas que hay que pagar. Entonces, bueno. Igual lo que les decía yo, tendrá una duración máxima de 3 meses, o cuando se trate de puestos de dirección gerenciales, lo podemos prorrogar hasta 6 meses, o sea, 3 meses más. Si pasado este tiempo, reitero, ustedes deciden si se va a quedar porque si es apto, pues entonces no hay necesidad de hacer otro contrato. En automático también se vuelve por tiempo indeterminado. Adelante. ¿Qué pasa durante el tiempo que tengo el contrato? Pues lo mismo que pasa siempre. Vamos a tener su salario, su garantía de seguridad social, o sea, el seguro social, que a veces no lo podemos hacer porque el seguro social nos come, pero bueno, eso es otra cosa. Las prestaciones como días festivos, días domingos, su prima dominical, cuestiones de esa índole que sabemos que tenemos que pagar. Al término de la capacitación, lo que les decía yo, al término de la capacitación inicial, de no acreditar competencia del trabajador, esto es algo muy importante, ¿eh? Vuelvo a reiterar, son beneficios que tiene la ley que nadie ocupa. Porque ¿quién tiene que acreditar que el trabajador es competente? Hablando de un juicio, porque yo obviamente siempre pienso en las demandas, ¿no? ¿Quién tiene que acreditarlo? No son ustedes, es el trabajador. Entonces, eso es algo que, desde el punto de vista legal, en un juicio a ustedes los beneficia. No tienen que probarlo ustedes, lo tienen que probar él. Y dice, a juicio del patrón, esa es otra cuestión muy importante, lo que les vengo diciendo. Ustedes, de manera unilateral, pueden determinar si ese trabajador sirve o no sirve. Y si no sirve, pues se va. Tengan mucho cuidado también en eso. Me pasa mucho con la misma empresa que les decía yo que el patrón decidía quién le cae bien y quién no. Luego me hablan y me dicen, oiga, pues es que ya le cayó gordo y le faltan 2 meses para que se vaya. Y yo, ajá, ¿y? Pues es que tiene un contrato por tiempo, por capacitación inicial, y ya lo quieren despedir. Y bueno, pues despídanlo, pero le van a tener que liquidar. Entonces, tengan cuidado también con eso, porque hay que tomar en consideración y tener muy buen ojo para escoger a los trabajadores. Porque si no, sí van a tener que pagarle. Lo que les decía yo, tomarlo en cuenta, pero no hay que olvidar que es a juicio del patrón. La opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Reitero, confórtenla. Nada más necesitan un trabajador que represente al patrón y otro trabajador que represente a los trabajadores. Reitero, si alguien quiere que les expliquemos cómo se conforman, con todo gusto. Adelante, abogado. Aquí está otra cuestión. La relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial se hará constar por escrito. No podemos, si bien es cierto en derecho civil hay contratos de índole verbal y el derecho laboral, pues de alguna otra forma es una derivación y está basado en muchas de las cuestiones en el derecho civil, no podemos dejar de tomar en consideración que papelito habla. Es lo que muchas veces sucede. Y es lo que le sucede al 100% de los patrones que llegan a conciliación y terminan pagando. No tienen sus papeles, no tienen comprobado nada y ni siquiera saben que deben de tenerlo.
Hay otra herramienta importantísima que más adelante quisiéramos platicar también de eso, que es el reglamento, porque don Andrés tenía esa inquietud. El reglamento interior de trabajo es algo fabuloso para los patrones y nadie lo usa. Hay quienes ni siquiera saben que existe. Entonces, este tipo de cuestiones deben de tenerlos por escrito. ¿Para qué? Para evitarnos esos problemas. Porque llegamos a conciliación y dicen, no, pues es que lo contraté de manera verdad. Ah, no, pues entonces págale. ¿Por qué? Me ha pasado en varias ocasiones ver, llegan los trabajadores y mañosamente demandan, entre otras prestaciones, un mes de aguinaldo. La ley establece que son 15 días. Y dicen, no, a mí me pagaba un mes. Y dice el patrón, no es cierto, yo te pagaba una quincena. Ajá, ¿y dónde está estipulado? No está estipulado. Entonces, ahí es donde empiezan todos los problemas. Bueno, en caso contrario, lo que les he venido diciendo, se entenderá por tiempo indeterminado. Y si lo despido, lo liquido. Entonces tengan cuidado. Ahora, hay otra cuestión aquí. Las empresas son muy dadas. Dígame, Yo tuve un problema con una trabajadora que desde que llegó, bueno, yo no lo supe, desde que llegó con la mira de quedarse, bueno, ella me dijo que necesitaba el trabajo, de quedarse, y como al mes ya empezó como a que yo la corriera. Entonces no trabajaba y se sentaba y le decía, oye, pero ponte a hacer, no, pues que me corra. Y así estuvo 2, 3 meses y yo con el miedo de que me iba a demandar, para no hacerte larga, duró 2 años conmigo. Y me amenazaba. Margarita, ¿cómo la mató? Sí, de verdad me amenazaba. Y bueno, ya hasta un día no estaba yo y el encargado de la tienda llegó como a las 12 del día y él tenía que llegar a las 9 y le dijo, no, pues ya no, vente mañana. Entonces dijo, no, ahorita me voy a denunciarlo, sí, obviamente que sí fue. Y aquí yo creo que tuve algo a mi favor porque se fue a conciliación y la licenciada, cuando tuvieron el careo, porque yo no estaba con mi encargado de la tienda, le comentó, bueno, le dijo, no, yo realmente no quiero mi trabajo, yo lo que quiero es que me paguen. Y entonces la licenciada se dio cuenta, le dijo, a ver, si tú tienes tu trabajo y te pagan bien, ¿por qué quieres? No, yo ya quiero que me liquiden. Entonces ella se dio cuenta que estaba actuando de otra manera. Entonces le dijo a mi encargado, le dijo, ¿sabes qué? Mejor espera que llegue su patrona y que venga y yo la voy a capacitar para que no le pague lo que tiene. Y así pasó. Le di 4,000 pesos por los 2 años que estuve. Pero me ayudó mucho la licenciada. Inclusive le dijo a la licenciada, es más, usted ni se meta, usted me tiene que ayudar para que yo cobre todo el dinero que tenga que hacer. Entonces yo creo que ella dijo, bueno, formó su criterio y dijo... Mire, Margarita, sí, hay 2 cosas importantes que anotar del asunto que me platicó. Sí. La primera, si yo tengo un trabajador que está sentado, haciéndose el tonto, provocando que yo lo despida, si yo tuviera un reglamento lo sanciono y empiezo a aplicarle las sanciones que mi reglamento tiene. Pero el problema es que nadie lo tiene. Usted tiene UTIs, ¿verdad? Sí. Okay. Aunque tenga las UTIs, usted debe tener su reglamento y lo debe de registrar. Y lo segundo, la percepción que nosotros tenemos es que conciliación y arbitraje, y me pasó con el chico que les comentaba hace rato en la mañana, dijo, cuando yo vengo a conciliación, tienen la obligación de apoyarme. Y le dijeron, no, aquí somos imparciales, y si tú no tienes la razón, no la tienes. Firmaste tu contrato previo y ni modo, no te pueden liquidar. Entonces, ese es otro punto que muchas veces nosotros pensamos que en conciliación no nos ayuda. Y no es que no nos ayuden, o que nos ayuden, simple y sencillamente tratan de ser imparciales y llegar siempre a un arreglo. Ahorita al final les voy a poner el ejemplo de cómo actúa la Junta y cómo podemos resolver este tipo de cuestiones. Antes de ver, lo que les decía yo de la empresa esta que me dicen, es otra pregunta muy recurrente.
me dicen, le hice un contrato a prueba al trabajador. Ok, perfecto. ¿Le puedo hacer otro por capacitación inicial? No. Pero es que todavía no decido si se va a quedar o no. No abusemos de las herramientas que nos dan en la ley, ¿no? Tenemos que también ser congruentes. Por eso yo insisto, los departamentos de recursos humanos, hablando de las empresas grandes, deben de tener mucho cuidado para elegir al personal. Si yo no tengo un departamento de recursos humanos, no importa. Yo como patrón tengo que tener, inclusive por ahí en internet hay muchos formatos de exámenes psicométricos y me pueden ayudar a elegir mejor mi personal. ¿Para qué? Para que no me pase esto. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de cuestiones, porque sí, la ley es noble en este momento con el patrón, pero tampoco podemos abusar de ella. Ahora sí, abogado. Gracias. Aquí les quería yo dar un ejemplo de qué sucede cuando yo tengo un contrato y se termina, y cuando no lo tengo. Lo que les decía yo en un principio, ¿qué me va a doler? El bolsillo. Si yo puse el ejemplo de la terminación del contrato a prueba. Si el contrato se termina como debe de ser, en la fecha que debe de ser, ¿qué le tengo que pagar al trabajador? Muy simple, aguinaldo, prueba vacacional, vacaciones, aquí le puse inclusive la antigüedad, que no debe de ser, pero bueno, vamos a ponerle la antigüedad. En fin, perdón, no es cierto, estoy hablando de que tiene un mes. Estas son las tres prestaciones, vacaciones, prueba vacacional y aguinaldo. Nada más le voy a pagar eso por un mes. 333 pesos. En cambio, si yo no le hice un contrato y le despacho lo que a Margarita, miren lo que puedo llegar a pagar. ¿Por qué? Porque tengo que pagarle las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo, pero los 3 meses que marca la ley. Si yo tuviera mi contrato y mi documentación en orden, ¿cuánto me ahorro? De eso se trata esto, de ahorrar, de no perjudicar a su empresa. Ahora, si a este trabajador se le ocurre demandar, tenemos otro problema. Salarios caídos de un año. Porque ahorita esa es otra cuestión. Antes los salarios caídos se pagaban desde la fecha del despido hasta que se cumplía con el acto. Ahora la ley dice que no. Ahora la ley dice que nada más es salarios caídos de un año y 15 meses más del 2%. Y nada más. Pero no porque sea nada más, no dejo de generar dinero. Y si le agrego, en el ejemplo anterior, son 64,000 pesos de puros salarios caídos. Más las prestaciones que cuantifiqué anteriormente en el ejemplo, ¿miren cuánto? 81,000 pesos. Vamos a pagar 333 pesos. Entonces, si se dan cuenta, la ley federal del trabajo sí puede estar a favor de los patrones, o lo está. Simple y sencillamente que nosotros no los ocupamos, no ocupamos esas herramientas. Tenemos muchas. Y es más, con la reforma del 2012 se crearon todavía más a favor de ustedes. Entonces, utilícenlas. De eso se trataba esta plática, de que ustedes tomen esas herramientas a su favor y dejen de pagar lo que pagan y dejen de tener como Margarita miedo de que un trabajador vaya con situación arbitraria. A mí cuando me hablan mis clientes, nos hablan al despacho y nos dicen, sí, es que, ¿qué creen? Nos están haciendo esto y a mí me da miedo ir. ¿Por qué te va a dar miedo? Si tienes todo en orden, no tienes que temer. Es lo mismo que sucede con el SAT. Si yo tengo todo en orden, pues que venga el SAT y que me haga la auditoría que quiera. Pero necesito estar bien. Igual ustedes, es lo mismo. Adelante, abogado. Ahora bien, lo que les decía yo, que dentro de una misma empresa o establecimiento no se podrá aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva, pero se aprueba ni de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos. ¿Por qué? Porque puede ser que yo contrate al empleado como intendente y después lo pongo como empleado demostrador.
Y entonces digo, pues es una nueva relación, entonces le hago un contrato por capacitación. No confundamos a la autoridad y tratemos de engañarla, porque es lo mismo que sucede con el SAT, reitero. Por una simple y sencilla razón. Volviendo al ejemplo anterior, si viene un trabajador y vamos a suponer que ustedes tienen un contrato por tiempo determinado, pero ese tiempo determinado no tiene la justificación de la temporalidad, lo que les explicaba yo hace rato, si es que recuerdo. ¿Qué sucede? Vienen con un abogado que más o menos sepa de derecho laboral y les dicen, ¿sabes qué? Lo que sucede en gobierno. Tienes 15 años firmando contratos, pues mejor pedimos la basificación. ¿Qué te parece? Y entonces viene el abogado y presenta su demanda y le gana al gobierno. Lo mismo les pasaría a ustedes. Si yo tengo a mis trabajadores por tiempo determinado y tienen 6 años conmigo y tienen contratos por tiempo determinado y un trabajador viene y me demanda la prórroga de ese contrato, en automático lo va a volver por tiempo indeterminado. Y además voy a tener que pagar todo lo que ya vimos. Entonces, no hay que abusar de las herramientas, hay que saberlas utilizar de manera adecuada. ¿Para qué? Para que no se nos vuelvan también en nuestra contra. Es algo muy fino. También debemos de buscar a las personas adecuadas para poder tener en orden, porque hay muchos que en internet bajan los contratos, pero esos contratos están mal hechos. No sabemos si están apegados al derecho o no. Entonces, todas esas cuestiones se nos van a volver tarde o temprano en nuestra contra. Entonces, tengan cuidado. Adelante, Juan. ¿Qué pasa cuando concluyen los periodos a prueba de capacitación y subsiste la relación? Lo que les decía yo. Se considerará por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia del periodo a prueba de capacitación se computará para efectos del cálculo de antigüedad. Hay otra cuestión que también quisiera hacer mención. Las personas tienen la idea de que cuando tienen un contrato, el contrato los va a blindar y el contrato va a hacer que no paguen nada. No es así. Todo el mundo me dice, fíjese que lo queremos despedir, pero no tiene firmado el contrato. Le firmamos uno, le hacemos firmar uno. ¿Cuánto tiempo tienes? 3 años con nosotros. Ajá. ¿Y qué contrato le vas a hacer? No, pues uno por capacitación. Pero ¿cómo vas a hacer eso si tienes 6 años contigo? Es que no lo quiero liquidar. Bueno, espera. Vamos a revisar las cosas. Vamos a revisar qué tienes, qué documentos hay, cómo se ha comportado este trabajador. Muchas otras cuestiones. Pero no crean que por firmar un contrato ustedes se van a librar del trabajador. Ahora, hay otra cuestión que lo que, retomando el ejemplo de Margarita. El ejemplo, ¿qué pasa con conciliación? Conciliación, la manera de mediar es la siguiente. Dice, se le debe de pagar al trabajador 3 meses de salario, ¿no? Bueno, pero a lo mejor el patrón tiene la razón, a lo mejor la tiene el trabajador, yo no lo sé. Y como no hay una sentencia que diga quién ganó el juicio, porque todavía ni siquiera hay juicio, porque llegamos nada más a una cita administrativa, que es una conciliación, que es lo que normalmente les llega a suceder, que llegan a nada más a una conciliación. Esa es otra, no se espanten. Cuando les llegue un citatorio, es una cita administrativa, no es una demanda. Entonces, tranquilos, porque muchas veces me dicen, sí, me demandó, a ver, pásame lo que te mandaron, y dicen, no, pues espérate, es una simple cita administrativa, no es una demanda. Entonces, dice la Junta de Conciliación, como no sé quién tiene la razón, como yo soy imparcial y como les tengo que dar a ambos la razón, ¿cómo les doy a ambos la razón? Pues muy simple, divido los famosos 3 meses a la mitad, esto es 45 días, que puede ser más o puede ser menos dependiendo de la postura de las partes. Entonces, todas estas cuestiones las deben de tomar en consideración. Sugerencia, tengan sus contratos. Si ya tienen trabajadores que tienen mucho tiempo, que no les dé miedo hacer un contrato por tiempo indeterminado. Pongan sus reglas, porque a veces somos rehenes de nuestros empleados. Los empleados son los que terminan mandando, y no se trata de eso.
¿Por qué? Porque tengo que reglamentar todas las disposiciones, horario, salario, hora de comida, días de descanso, todo eso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano me va a explotar en las manos, ¿no? Si no lo tengo. ¿Y cómo me defiendo? Si no tengo nada por escrito, no hay manera de defenderse. Entonces tienen que hacerlo. Conformen sus comisiones, porque independientemente de conciliación, que es el foco de todos los patrones, está la Delegación Federal del Trabajo. La Delegación Federal del Trabajo los va a poder revisar. Les va a poder revisar si tienen sus contratos, si tienen todo lo de seguridad e higiene, si tienen todo lo de capacitación y adiestramiento, si tienen su reglamento interior del trabajo. Y si no lo tienen, pues va a multar. Entonces, no tiene caso desestabilizar mi empresa. Reitero lo que comencé diciendo. Necesitamos cimientos fuertes para hacer una empresa buena. Con esto damos por concluida nuestra pequeña plática. Aplausos, pero muy fuerte para ellos.